ponte por favor ahí acuérdate, lo más cómodamente incómodo en tu lugar. A lo mejor tienes un cafecito, que bueno, yo nada más te invitaría a que por los próximos minutos no estés ahí comiendo, pero tómate un cafecito, ¿verdad? Eso vendría muy bien para mantenernos ahí despiertos, listos y atentos. Si ustedes están viendo por primera vez esta transmisión y este mensaje, quiero comentarles que venimos en una serie llamada Las Dos Simientes y ya estamos en nuestra cuarta temporada. Yo les animaría, si ustedes están hoy viendo por primera vez, que revisen las 3 temporadas anteriores, porque son importantes para tener el hilo conductor de lo que hoy estamos hablando en el tema de hoy, que se llama transhumanismo antiguo. Y pueden ser títulos extraños, ¿verdad? No parecerían no bíblicos, pero tiene mucho más que ver de lo que nosotros hubiéramos pensado alguna vez. Y nos está viniendo esta palabra de parte de Dios a nuestras vidas porque estamos viviendo tiempos particulares. Sin duda alguna, esta situación de la pandemia que estamos viviendo desde algunos países desde el año pasado, diciembre, otros a partir de este año, como nosotros en México, a partir de febrero, marzo, está marcando ya un parteaguas. Creo que eso nos queda claro a todos. Ya la vida no es ni será como antes. Y estamos claros de que esto está marcando ese principio de dolores que menciona Jesús en Mateo 24 cuando habla de los últimos tiempos. Y de los últimos tiempos, cuando vimos esta representación de la historia de la humanidad en la estatua del rey Nabucodonosor que interpretó Daniel, vemos que estamos ya en lo último de los últimos tiempos, sin con ello decir, y lo digo por si alguien nos está escuchando por primera vez, que sabemos cuándo va a venir Jesucristo. Eso nadie lo sabe más que el Padre, como dice bien la Escritura. Pero sí hay una cantidad enorme de información que incluso, como veíamos, fue sellada en la palabra de Dios para que ninguna otra generación antes de nosotros pudiera entenderla y que fuera abierta para las personas como tú y como yo que estamos viviendo en los últimos tiempos para entender lo que está pasando y que podamos estar firmes, sólidos, sin temor, haciendo frente a toda la confusión y a todo el engaño que se está desbordando como una presa ya rebasada en todo el mundo. Y ahí en Daniel leíamos que en los últimos tiempos, Daniel capítulo 12, leíamos que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Lo veíamos la semana pasada. Y yo he venido diciendo una frase muy a propósito, tal vez no la han percibido, pero yo he venido mencionando una frase muy a propósito de que lo que hoy vivimos no tiene precedentes, sí, pero en las generaciones que nos anteceden. Me refiero a tal vez tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, vamos a poner hasta tu tatarabuelo. Pero no estoy diciendo que lo que estamos viviendo nunca haya pasado en la vida, sino que no hay precedente en nuestra generación y en las generaciones que nos anteceden. De tal manera que si le preguntamos a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, ellos nos van a decir, a lo mejor están vivos, nos van a decir que ellos nunca habían vivido lo que hoy estamos viviendo, porque independientemente de la edad que tú tengas hoy, no habíamos vivido algo como lo que hoy estamos viviendo. Pero, ¿será que la tecnología sea exclusivamente de los tiempos modernos? ¿En los tiempos en los que vivimos? Ahora, el título que hoy les hemos estado anunciando, pues obviamente nos empieza a dar una idea de que no es así, de que esto que hemos empezado a ver con el transhumanismo, con todos estos avances tecnológicos, pues le estoy poniendo yo el adjetivo también de antiguo. Entonces, ¿ha habido transhumanismo en otras épocas de la historia de la humanidad? Muy bien, pues el transhumanismo está dentro de la serie de las dos simientes y vamos a regresar a recordar por qué esta serie se llama Las Dos Simientes, porque las dos cosas están íntimamente relacionadas. Les recuerdo, ya vimos un aspecto
de lo que quiere decir o de lo que es la simiente de la serpiente, basados en Mateo 13, donde se habla de la cizaña y del trigo. ¿Ok? Y esta serie se llama Las dos simientes porque desde Génesis se establece una lucha de simientes, una guerra de simientes entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y después empezamos a ver en Mateo 13 cómo el trigo es simiente de la mujer y la cizaña es simiente de la serpiente, pero es una simiente espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que esa simiente de la mujer, nosotros nacemos espiritualmente y venimos a ser parte de la descendencia de la mujer, de la descendencia de Cristo o la simiente de Cristo por el nacimiento espiritual que tenemos. De la misma manera, la cizaña nace espiritualmente para muerte, nace como simiente de la serpiente. ¿Sí? Es una simiente de destrucción, es una simiente de muerte. Entonces ya vimos una línea de la simiente de la serpiente, que es la simiente espiritual, ¿sí? Pero hoy vamos a ver otra línea de esta simiente, de la simiente maligna, de la simiente de la serpiente, algo que tal vez alguno ha considerado. Tal vez la mayoría no, creo yo que no lo hemos considerado. Y tal vez hemos escuchado algunas cosas, pero yo lo que he querido hacer y lo que estoy haciendo es ir muy despacio para que pueda quedar muy, muy clara esta enseñanza. Entonces, ya vimos la simiente espiritual, cómo nace la simiente espiritual maligna cuando cuando la palabra de Dios es alterada y la persona o las personas creen en algo que parece verdad, pero que no es verdad. Y entonces nace la simiente de la cizaña o se produce en una persona la simiente de la serpiente. Entonces yo espero que tú seas, y al término de este mensaje, reafirmes o te conviertas en simiente de la mujer, en simiente de Cristo, y no seas nunca simiente de la cizaña o de la serpiente, simiente de la serpiente. Entonces lo vamos a ir viendo a detalle para que quede todo muy, muy claro. Así como los avances tecnológicos no son en realidad ciencia ficción, y eso es lo que hemos estado diciendo, yo he estado diciendo desde la semana pasada, lo que nos han dicho que es ciencia ficción realmente nos está mostrando una realidad que rebasa la ciencia ficción. De esa misma manera, lo que hoy vamos a aprender rebasa la ciencia ficción. A ti te lo han presentado en películas, en libros, en cuentos, como ciencia ficción, pero es una realidad y rebasa por sí misma. La realidad va más allá de la ciencia ficción y de hecho es parte de la historia de la humanidad. Fue real, es real y va a seguir siendo real en el futuro próximo lo que hoy vamos a ver. Así que vamos a recordar nuevamente, vamos al origen, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y si tú ya puedes tener ahí tu Biblia física, te va a ayudar mucho, ¿verdad? Para irnos despegando de esa parte negativa de la tecnología. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15. A esto se le llama el protoevangelio. ¿Ya lo recuerdan? Ya se los había dicho, el protoevangelio. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se predica sobre Jesucristo en la Biblia. Y la predicación vino del mismo Dios, del mismo Padre. No solamente el versículo 3, sino lo que viene diciendo, el versículo 15, sí, pero sí particularmente el versículo 15 es a lo que se le llama el protoevangelio. O sea, es hacia el mensaje de salvación. Y está Dios hablando y se refiere a la serpiente, le está hablando a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti, se refiere a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y la simiente de la serpiente la va a herir en el calcañar. Entonces ahí tenemos con claridad dos simientes, por eso esta serie se llama Las dos simientes,
dos descendencias. La de la mujer que nos lleva a Jesús, hoy vas a aprender más al respecto de esto, y de la cual nosotros ahora somos descendencia espiritual. Somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido transformados, que ya no tenemos una naturaleza carnal, que ya no estamos esclavizados al pecado y que constantemente estamos creciendo en nuestra madurez espiritual en Cristo. Entonces, la simiente de la mujer es la iglesia de Cristo. Y la simiente de la serpiente es la cizaña que está dentro de las iglesias. Parecen cristianos, se ven como cristianos, ¿no? Yo ahorita puedo ver algunos aquí y aún los que están apuntando parecerían cristianos, pero eso no garantiza, ¿ok? Acuérdense de eso para que tú te asegures, apuntas, pero dices, yo sí soy simiente de Cristo, ¿verdad? Y dentro de esa simiente de la cizaña, esa simiente cizañosa, esa simiente maligna, esa simiente de la serpiente, están los falsos maestros, están los falsos profetas y también está el lugar donde se altera la palabra de Dios. Esa alteración no va a ser grotesca, esa alteración, puede haber lugares donde hay una alteración grotesca, pero mientras más fina sea la alteración de la palabra de Dios, ahí está más presente esa cizaña dentro de los templos o dentro de las casas o dentro de las redes sociales, predicando algo que parece verdad, pero que realmente es mentira. Vimos y entendimos también que la simiente espiritual de la serpiente es los que nacen, los que abrazan la mentira, ¿verdad? De la palabra de Dios, Todos aquellos que nacen de la mentira y luego propagan la mentira. Pero el día de hoy vamos a ver otro aspecto de la simiente de la serpiente. Y este aspecto que vamos a ver, ya vimos el aspecto espiritual. Ahora, hoy vamos a ver la simiente física y espiritual de la serpiente. Hay una simiente física, hay una simiente física de la serpiente. Y vamos a ver la simiente física espiritual, unidas. Simiente física espiritual de la serpiente. Saltamos de Génesis 3 y vamos a Génesis 6. Génesis 6 nos narra lo que pasa en tiempos de Noé previos al diluvio. Y aquí entramos en materia. Génesis 6, 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, yo creo que en sus pantallas sí ven cuando está en negritas, cuando está resaltada el texto, empieza a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice que les nacieron hijas. Y luego dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, yo creo que ya muchos de ustedes saben algo que encierra este texto, pero quiero dejarlo bien cimentadito para que aún los que saben tengan bien clara la explicación de esto. Cuando primeramente dice, muchas gracias Ezra, cuando primeramente dice hombres, la palabra que tenemos ahí en el original es la palabra Adam, con M, o sea que se está refiriendo a la humanidad compuesta de hombres y mujeres. Eso muy sencillo de entender. Pero cuando dice los hijos de Dios, tenemos que considerar en primer lugar que está en el libro de Génesis. Y que no solamente está en el libro de Génesis. ¿Qué quiero decir? Que todavía ni siquiera había el desarrollo del Antiguo Testamento, menos el Nuevo Testamento. Esta frase, hijos de Dios, la encontramos en el Nuevo Testamento, pero esta de Génesis es algo totalmente distinto. No solamente está en el libro de Génesis, sino se refiere a un tiempo anterior a cuando se escribió el libro de Génesis. ¿Quedó claro esto? ¿Lo que acabo de decir? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Entonces, si ya el libro de Génesis fue escrito mucho antes, cuando todavía no existía el Nuevo Testamento,
el tiempo al que se refiere es un tiempo todavía mucho más atrás de cuando fue escrito. Así que aquí no está hablando de hijos de Dios como hoy lo entendemos. Miren, hay 3 líneas de interpretación de esta frase de los hijos de Dios. La primera es que son los hijos de Set, uno de los hijos de Noé. ¿Se acuerdan que Noé tuvo 3 hijos? Entonces, algunos dicen, han querido interpretar que la frase hijos de Dios se refiere a la línea genealógica de Set, que es la que va a dar lugar a el Mesías, a Jesucristo. Pero para no ahondar mucho, solamente les digo, ustedes lo pueden buscar, realmente no hay ningún sustento en la Biblia para decir que se refiere a los hijos de Set. Ni siquiera aparece Set ahí. La segunda se refiere a que, o dicen los que lo interpretan de esta manera, que la frase hijos de Dios se está refiriendo a la relación de Dios como padre con su pueblo, ¿ok? Porque en el Antiguo Testamento vemos algunos momentos, algunos personajes donde Dios se relaciona con la gente, con algunas personas, como padres y ellos como hijos. Sin embargo, es mucho más adelante en la historia y ni a ellos, por ejemplo David, y ni a él le dice hijo. ¿Ok? No van a encontrar en todo el Antiguo Testamento la fórmula hijo de Dios refiriéndose a un ser humano que entra en una relación tipo hijo, padre-hijo con Dios. ¿Ok? Así que estas dos son 2 líneas de interpretación que no tienen ningún sustento. La tercera, la que sí tiene sustento, que es la sólida, la interpretación sólida, deja claro que la frase hijos de Dios se refiere a ángeles. Por eso era importante que aprendiéramos de los ángeles como lo acabamos de hacer. Pero concretamente se va a referir en este texto a los ángeles caídos, a los que fueron expulsados del cielo y fueron arrojados en la tierra. Anota nada más, por favor, porque aquí vamos a encontrar, además de esta referencia de Génesis 6, vamos a encontrar 4 textos más que sustentan lo que yo les estoy diciendo. Vamos a tener Job capítulo 1, versículo 6, cuando habla de Satanás. De la misma manera, en Job capítulo 2, versículo 1, se vuelve a hablar de Satanás y de los demás ángeles, dice, los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Ángeles y ángeles caídos. Pero también lo encontramos en Job capítulo 38, versículo 7, cuando habla de las estrellas del firmamento y los hijos de Dios que se regocijaban y que daban gloria a Dios cuando todavía no había creación. Job capítulo 38, versículo 7. Y el último texto en el Antiguo Testamento que vamos a encontrar es en Daniel capítulo 3, versículo 25, que ya también lo vimos por ahí en uno de los mensajes de los ángeles, cuando son echados aquellos 3 valerosos hombres al horno de fuego, pero el rey veía un cuarto y dice, ese cuarto que veo lo veo como hijo de dioses y como hijo de los dioses, que es la misma fórmula de hijos de Dios y ahorita les voy a dar mayor explicación. También vamos a contar con sustento bíblico en el Nuevo Testamento de que la frase hijos de Dios en el Antiguo se refiere a ángeles. Y ahorita los vamos a ver en un momento más. ¿Vamos claros hasta aquí? Ok. Ahora, ahí vamos a ver qué fue lo que pasó con estos ángeles. Vamos a ir adentrándonos. Dice que los seres humanos tuvieron hijas. Y dice que los hijos de Dios, o sea, ángeles, pusieron sus ojos en ellas, en las mujeres humanas, y ahora voy a tener que empezar a hablar así, entre las mujeres humanas, pusieron sus ojos los hijos de Dios. Y dice que las vieron hermosas. Fíjense que esto es muy interesante, porque la palabra hermosa es la palabra Tob, T-O-B, de bueno. Y quiere decir buena.
está utilizado en un lenguaje vulgar. Quiere decir que los demonios, perdónenme ustedes, pero yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Esto no es una cuestión mía, y lo quiero dejar bien claro. Esto no es un chiste, yo no me estoy queriendo hacer el gracioso. Lo que dice el texto, literalmente, está hablando en un sentido de lujuria, donde los seres espirituales malignos vieron buenas a las mujeres. Y viene dentro del sentido, ¿sí?, del texto, de cómo las ven los demonios, ni siquiera los hombres. O sea, ni siquiera estamos hablando de la lujuria de un hombre. Estamos hablando de cómo los ven, cómo las vieron los demonios. Y dice que las tomaron para sí. Esa palabra tomar quiere decir que se apoderaron de ellas. Ajá. Y entonces empezamos a descubrir el sentido que hay aquí. Ajá. Que esos seres espirituales que ya estaban en la tierra buscaron algo con esas mujeres, que las vieron con lujuria, y lo que estaban teniendo en sus mentes era apoderarse de ellas, literalmente, para hacerlas suyas, para mezclarse con ellas, porque la palabra tomaron también tiene el sentido de mezclarse, o sea, tener relaciones sexuales con ellas. Y dice que las escogieron. O sea, no solamente fue a ver las mujeres, no, sino que ellos fueron escogiendo a sus ojos las mejores mujeres, ¿verdad? Al entender de los demonios. ¿Ok? Entonces, aquí ya es un sentido totalmente sexual. Y dice en el texto que estábamos leyendo que fueron seleccionadas por los seres angelicales, caídos. Ahora vamos adelante, versículo 4. Miren, ustedes pueden leer, leímos el versículo 1, ustedes pueden leer el 2 y el 3, no hay problema, no estoy escondiendo nada, ustedes pueden leerlo ahí. Pero para efectos de la palabra de hoy, salto al 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después. En aquellos días, ¿cuándo? Cuando las mujeres, cuando el ser humano se empezó a multiplicar, y antes de que hubiera esta mezcla, había ya gigantes. ¿Ok? Y después de que se mezclaron, ese después se refiere a después de que se llegaron, de que se mezclaron, también había gigantes. Ese dato es importante, ahorita te voy a decir por qué. Y entonces dice que se llegaron los hijos de Dios, que ya estamos viendo que son ángeles caídos, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Si había alguna duda de que estaba hablando de alguna cuestión sexual, ahí está la comprobación total, que los seres espirituales malignos tomaron a esas mujeres, las seleccionaron, se apoderaron de ellas, tuvieron relaciones sexuales con ellas, no metafóricamente, realmente, no espiritualmente, nada más, realmente, físicamente, tuvieron relaciones sexuales con ellas. A tal grado fue tan físico que las mujeres quedaron embarazadas de los demonios. Dice acá, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a entender bien este texto porque aquí está una cantidad enorme de secretos que tenemos que ir desglosando y entenderlos muy bien. Cuando habla de gigantes, se está refiriendo, utiliza la palabra Nefilim. Nefilim, escríbela así como suena. Nefilim. Esta palabra quiere decir gigantes, sí quiere decir gigantes, pero primeramente quiere decir derribado, caído. Fíjense qué interesante que también quiere decir patán y tirano. Así que cuando te digan patán, te están igualando a un demonio, a un caído, a un ángel caído, derribado.
Entonces, la palabra Nefilim, antes de referirse a un gigante, se refiere al ser espiritual que fue expulsado del cielo y que fue derribado, que fue caído, pero que se convierte en un tirano en la tierra, ya caído. La palabra Nefilim viene de la raíz nafal. Hay nafal, nefel, nifil, pero viene de la raíz nafal, que implica caída, humillación y también desertor. O sea, que la sola palabra Nefilim está describiendo toda la obra espiritual que se llevó a cabo en el cielo, de la cual fueron perpetradores una tercera parte de los ángeles del cielo que fueron expulsados y cayeron a esta tierra. Entonces, lo que estamos viendo acá es que estos seres humanos, dime. Ay. Se entiende en este contexto que los ángeles son de sexo masculino, entonces si no hay ángelas o ángeles mujeres. Ok. Dice la pregunta, ¿se entiende en este contexto que los ángeles son masculinos y entonces no hay ángelas en femenino? Ok, ahorita voy a decir esto porque la escritura no nos dice que haya género masculino y género femenino. No nos dice la escritura. Entonces nosotros no podemos decir que haya masculino y femenino. ¿Ok? Ahorita voy a completar esta explicación que estoy empezando a dar aquí para responder a esa pregunta. Entonces les decía, lo que vemos aquí, lo que tenemos que entender, es que estos seres espirituales estaban en la tierra antes de la creación del hombre, que ya lo vimos también. ¿Ok? Antes de que el ser humano fuera creado. Y entonces viene lo inconcebible. Tú ahí le puedes decir que esto que te voy a decir, que viene en la escritura, es el mayor de todos los pecados que pueda llevar a cabo cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo. ¿Qué es lo inconcebible? ¿Qué es el mayor pecado? Muy bien, que estos seres espirituales gigantescos tuvieran relaciones sexuales con mujeres humanas, pero ojo, no nada más que tuvieran relaciones sexuales, sino que las dejaran embarazadas. Ese es el peor de todos los pecados. Y ahorita te voy a explicar por qué. La palabra dice, cuando dice ahí que se llegaron, esa palabra llegar es la palabra, es bo, así, veo, y que quiere decir ir y venir, pero que tiene un sentido de mezclarse. Literalmente quiere decir, se llegaron, o sea, estuvieron sobre ellas para mezclarse. Entonces, aquí continúo respondiendo la pregunta que nos hicieron. Lo que sí podemos establecer, no solo por este pasaje, estamos empezando con este pasaje, pero no solo con este pasaje, es que independientemente, y retomo la respuesta, independientemente de que hubiera algún género de hombre, masculino o femenino en los ángeles, que no nos los dice la Biblia, ¿ok? Lo que sí nos deja claro es que estos seres espirituales pueden tocar físicamente una pared, cualquier objeto y el cuerpo del ser humano. Número uno, lo pueden tocar físicamente. Número dos, nos deja claro que tienen la capacidad de engendrar en las mujeres. Y aquí respondo y completo. Yo no puedo decir que son masculinos los ángeles y que hay ángelas. Lo que sí te puedo decir, porque eso no lo dice la Biblia, lo que sí te puedo decir a todos es que no sé cómo, pero tienen la capacidad de engendrar hijos en las mujeres humanas. No solo las pueden tocar, pueden tener un acto que obviamente tiene esa connotación sexual que puede poner semilla
que puede poner simiente espiritual en el ser humano. Eso sí se puede hacer. Ahora, para completar esta pregunta que nos hacen, mira por favor Mateo capítulo 22, versículo 30, porque alguien tal vez pueda pensar en este texto. Le están preguntando a Jesús sobre la resurrección y le ponen un caso ahí para hacerlo caer. Y le preguntan, ¿esta mujer de quién va a ser esposa cuando venga la resurrección? Y entonces Jesús responde esto y dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. No va a haber casamiento, no va a haber bodas. Dice, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ok? Y entonces alguien podría decir, bueno, entonces los ángeles no tienen sexo o no tienen esta capacidad. No. Lo que está diciendo Jesús es que no hay esta práctica de casarse en el cielo y de que a los ángeles no se les permitió, no se les dio el regalo que al ser humano sí se nos dio. A nosotros se nos dio el maravilloso regalo de poder relacionarnos unos con otros. Perdónenme ustedes, yo no quiero ofender a nadie. Se nos dio el maravilloso regalo del sexo a nosotros, para que lo disfrutemos. Pero a los ángeles no se les permitió eso. Sin embargo, y Jesús mencionó, él habló de los días de Noé. Habló de Noé en varias ocasiones. Y no hay una sola palabra donde Jesús dijera, no es cierto, ese texto de Génesis 6 es mentira porque los ángeles no pueden tener sexo. No, no está diciendo que no puedan hacer eso. Está diciendo que no se les ha permitido. Por eso, el mayor de todos los pecados, y por eso fueron expulsados, y por eso fueron, ahorita te lo voy a mostrar, encarcelados. No fueron expulsados por este pecado, pero sí fueron encarcelados por este pecado, porque es el mayor de los pecados con el ser humano, que hayan tenido relaciones sexuales para desarrollar una simiente. No, es muy malo una relación sexual entre un demonio y una persona, pero es peor desarrollar la simiente en esa persona. Precisamente porque no se les permitió casarse, es que ese pecado fue contado como lo peor para esos ángeles. ¿Ok? Frente a ti está una de las aberraciones más grandes que tú puedas encontrar en la Escritura y en la vida. Y entonces vemos que en los días de Noé, de hecho va a ser esa una serie que vamos a tener en breve, porque necesitamos ver qué es lo que pasa en los días de Noé, porque Jesús dijo que cuando Él regrese va a ser como en los días de Noé. Y estamos viviendo como en los días de Noé. Por eso te lo estoy mencionando, como una muestra ahorita. Bueno, pues los días de Noé estuvieron caracterizados por una depravación sexual al máximo nivel. Así le puedes poner. Una de las características más importantes de los días de Noé, de los tiempos de Noé, es que hubo una depravación sexual al máximo desde entonces. Sí. Claro, me preguntan acá si esta simiente es cizaña. Por supuesto que es contada como parte de la simiente de la serpiente como cizaña. Sí. Nos están preguntando, ¿todavía existe esta capacidad? Todavía existe esta capacidad de los seres espirituales demoníacos para tomar mujeres. De hecho, esto sucede, ¿eh? Y para seguir engendrando, sí, es posible. Y vamos a ver algunas cosas, no solamente hoy, vamos a verlo más adelante, pero sí es posible. Miren el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Dice, y vio Dios, o vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero ahora ya estamos viendo de dónde venía esta maldad. Y que todo, no estoy exculpando al ser humano, pero estamos viendo
la fuente de todo esto. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mis queridos, por eso es que dice la Escritura en Isaías 60 que las tinieblas cubrirán la tierra. Pero a ti, dice, a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, le dice, más a ti resplandecerá. ¿Qué es lo que estamos viendo? El incremento de la maldad. ¿Sí? Cuando dice que las tinieblas cubrirán la tierra, es que cada vez más las personas solamente están pensando en mal, en mal, en mal, en mal, en mal, en mal, en mal. Esta semana yo, escuchando por ahí las noticias de lo que sucede en México, en la política, yo me daba cuenta de esto, que realmente el sistema político, ¿no? Yo creo que de todo el mundo, realmente esas personas lo único que están pensando es en cómo enriquecerse, en cómo pisotear a los demás. O sea, es todo el tiempo es malo, malo, malo. No digo de todos, pero sí como una generalidad. Y eso lo podemos ver en todos lados, como el incremento de la maldad, y a esto se refiere, es de continuo solamente el mal. Pero a la iglesia de Cristo le resplandece la luz de la sabiduría de la palabra. Entonces, estos seres espirituales caídos, ojo, conocieron el protoevangelio, o sea, la profecía de Génesis 3:15. Ellos supieron, escucharon o les platicaron que habría una simiente de la serpiente y también una simiente de la mujer. Lo sabían. ¿Ok? Pero sabían también que había una simiente, o sea, sabían que tenía que venir una simiente de la serpiente. Y ellos no estaban pensando en Mateo 13, no estaban pensando en la palabra alterada, nada más. Ellos estaban pensando en desarrollar una simiente física, porque sabían también que la simiente de la mujer no iba a ser nada más una simiente espiritual como nosotros, sino iba a ser una simiente física en Cristo. Cristo como ser humano. ¿Ok? Y entonces lo que hicieron, y por eso es tan grande esta aberración, es que intentaron corromper la simiente pura. ¿Cómo? Mezclando su simiente demoníaca con todas las mujeres, con la raza de las mujeres, del ser humano a través de las mujeres, para que no pudiera llegar a nacer el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero por otro lado, comenzaron a trabajar en su propia simiente, en la simiente de la serpiente. Y entonces lo que hicieron dentro de toda esta maldad que estaba dándose fue enseñarle al ser humano una forma de ser más que humano. Le dijeron, tú puedes ser más poderoso, más fuerte, más grandioso que solamente humano. Por medio de una mezcla entre lo demoníaco y lo humano, entre lo espiritual y lo físico, que dio como resultado todo tipo de híbridos, los que te puedas imaginar y los que no te puedas imaginar. Ahora déjame mostrarte aquí el sustento bíblico del Nuevo Testamento, porque aquí nos va a respaldar que los hijos de Dios son ángeles caídos, pero también que el máximo pecado es este acto sexual entre dos distintas entidades, dos distintos seres, con la intención de distorsionar, de impedir la simiente de la mujer y con la intención de desarrollar la simiente de la serpiente. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahora ya sabes de quién está hablando. ¿Qué ángeles y cuál pecado? No fueron los ángeles que pecaron allá en el cielo, sino los ángeles que ya estando caídos aquí en la tierra, todavía fueron al más grande de los pecados, que fue tratar de corromper la simiente de la mujer y desarrollar su propia simiente. Estos ángeles fueron arrojados al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad,
para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, no solamente fueron los ángeles, también fueron los seres humanos, sino que guardó a Noé de todos los seres humanos que existían, solamente 8 personas, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, ahora también vas a entender por qué el diluvio. Entonces, vamos por partes. El pecado de los ángeles, ojo, no fue solamente que tuvieran relaciones sexuales con las mujeres humanas, esto es pecado, sino que lo hicieron con la intención de corromper la simiente santa y gestar la simiente física de la serpiente. Pero además, haberle enseñado al ser humano a mezclarse genéticamente. ¿Ok? No solamente a través de actos sexuales depravados de la peor calaña, sino también a través de la tecnología avanzadísima que existía en aquel entonces, que permitía combinar genes, no solamente de hombres, sino de hombres y animales, de ángeles y seres humanos, ¿sí? Y todos, con la intención de mezclar la genética. Ese es el pecado de los ángeles. Ahora dice que fueron arrojados al infierno. Anótale ahí, por favor, porque no es el infierno que tú y yo pensamos. La palabra es, fueron lanzados al tártaro. Al tártaro. Y si tú vas y buscas en el diccionario bíblico, vas a encontrar que se trata de la región, ojo, es una región no solo espiritual, sino también física que está en la tierra, que es la región más baja del infierno. O sea, no es solo el infierno. Por cierto, tienes que recordar que el infierno no va a ser el lugar del eterno castigo. El infierno también va a ser arrojado al lugar del eterno castigo, que es el lago de fuego que arde con azufre. Bueno, en el infierno hay distintos niveles, así como en una cárcel. Y en el peor de los lugares del infierno están estos seres espirituales, están en el tártaro, donde dice el significado de la palabra tártaro, la oscuridad es tan densa que literalmente se puede palpar como una nube que te rodea. No se ve absolutamente nada y puedes palpar esa oscuridad. Ahí es donde están prisioneros estos seres espirituales. Y estos van a ser liberados en los últimos tiempos. Sí. ¿En qué versículo dice que fue pecado que los ángeles hayan tomado mujeres para eso? ¿Su pecado fue haber seguido a Lucifer? Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y el capítulo 6, donde estamos hablando, donde estamos leyendo, está hablando precisamente del incremento de esa maldad. Ahí están, todo el respaldo de que eso fue lo peor. Y nada más, no sé si se está confundiendo. Primero pecaron rebelándose contra Dios en el cielo. No estamos hablando de ese pecado. Ese pecado de rebelión contra Dios los hizo merecedores a ser expulsados a la tierra. Aquí estamos hablando del pecado que los arrojó a estas prisiones de oscuridad. Y aquí lo dice claramente, este pecado fue precisamente el pecado que cometieron estos ángeles que los lanza al tártaro. Y que en Génesis capítulo 6 está hablando precisamente del incremento de la maldad de todos los seres vivos y por supuesto le pone la carga al ser humano y lo vamos a ver también. ¿Por qué? Porque la causa de todo esto que vivimos no es el pecado de los ángeles, es el pecado de los seres humanos, ¿sí? Porque al ser humano es al que se le dio el mandamiento, ¿ok? Ya estando aquí en la tierra. Sí. Ok. Entonces, el tártaro. Y dice acá que Dios no perdonó a estos seres espirituales ni a las personas que se prestaron para las mezclas. ¿A quiénes? A toda la humanidad que había, menos 8 personas. Este mismo texto, para seguir respondiendo a esa pregunta, está en Judas capítulo, bueno, es solamente un capítulo 1, versículo 6 de Judas.
¿Dónde dice? Vamos a Judas, por favor. Y se refiere a estos mismos ángeles. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio. Aquí la morada no se está refiriendo al cielo, sino se está refiriendo ya a la tierra como el lugar donde habían sido puestos antes de la creación del ser humano. Pero cuando habla de la palabra dignidad, es muy interesante porque se está refiriendo a la posición. Y aquí tiene concretamente el sentido de que ellos, ojo con esto, tenían una posición cercana a Dios cuando estaban en el cielo, sí, pero no es la posición cercana a Dios, no se está refiriendo a eso, sino que esta palabra dignidad, que quiere decir principio o posición, en el sentido de que ellos tenían una participación en su naturaleza. Los ángeles, y hay todavía de esto, lo vimos, ya lo aprendimos, los ángeles tienen una participación de la naturaleza de Dios en ellos mismos. No está refiriéndose a que están cerca del trono, sino se está refiriendo a que la posición que tienen distinta a la nuestra, digamos que la nuestra es como imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Pero a ellos se les participó directamente de la naturaleza divina, por lo cual tienen todas esas características y capacidades que ya vimos en los mensajes de los ángeles. ¿Los recordarán? ¿Sí o no? ¿Sí los recuerdan? Las capacidades, no ministerios, capacidades sobrenaturales, que son parte de la naturaleza divina. ¿Ok? Entonces, cuando habla de su dignidad, está hablando de la dignidad de haber participado de su naturaleza, de la naturaleza divina de Dios, la cual no guardaron mezclándola con los seres humanos. O sea, no respetaron que a ellos se les había dado ese regalo tan grande, ¿sí? Y que no se les había permitido entrar en relación con el ser humano. Acuérdate. Los ángeles no tienen permitido entablar una relación con el ser humano. Ellos están para servirnos. No es que no puedas hablar con un ángel, sí pueden hablar. Pero ya cuando intentas entrar en una relación con él, el ángel te va a decir no, con Dios. El ángel de Dios te va a decir no, solo con Dios. Por eso los demonios intentan entrar en relación con los seres humanos porque desobedecieron, siguen desobedeciendo y siguen tratando de establecer su simiente. ¿Vamos bien? Bien, sigamos entonces. Entonces, de aquí de Génesis 6, vemos, acuérdate, había gigantes antes, pero también después. Y aquí ya vemos a los primeros transhumanos, que no fueron una mezcla de metal con barro como ahora está siendo, sino que fue una mezcla de ángeles caídos con el ser humano. Regresamos a Génesis 6, versículo 4. Entonces recordamos, dice, había gigantes, Nefilim, en aquellos días, ¿sí? Antes de toda esta mezcla y también después, que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, ya vimos, y les engendraron hijos. Literalmente quedaron embarazadas estas mujeres con seres híbridos. ¿Quiénes fueron estos híbridos? Dice, estos fueron los valientes, que cuando tú no sabes nada de esto, tú lees los valientes y pues te imaginas a un hombre, pero no. Estos fueron los valientes y la palabra es Gibor o Giborim. Gibor es en singular, Giborim es en plural, los valientes, y esa palabra valientes quiere decir poderoso, quiere decir guerrero, pero también quiere decir gigante. Entonces, quiero que sepas que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas palabras que traducen al español por gigantes. Tú no lo ves, no lo sabes porque tú nada más lees gigante. Pero cuando vas al original te vas a encontrar distintas palabras como esta que también traduce o podría traducir gigante, valiente.
Y fíjate que muy interesante, porque en el inglés fue traducida, y que también tiene esa connotación en el original, por héroe. Entonces dice, estos fueron los héroes, mi querido. Por eso es que nosotros tenemos tantísimos héroes, que son una mezcla, ¿verdad? Todos ellos son una mezcla, todos los héroes que vemos son mezclas, los que vuelan, los que tienen superpoderes, los que son verdes, los que son de acero, los que son, ¿eh? Los que trepan muros, porque todos son mezclas. ¿De dónde viene todo eso que nos llama tantísimo la atención? Pues de un hecho real que sobrepasa la ficción. Nacieron hijas que fueron héroes, gigantes, poderosos, guerreros, ¿sí? Que imagínate cómo los veían los seres humanos. Pues eran una cosa así espectacular. Por eso estos fueron de renombre, ¿ok? Y aquí quiero que entiendas algo, para que podamos entender también el futuro en los siguientes mensajes, el presente y el futuro. Estas personas, cuando dice de renombre, estamos hablando de una crema innata de las sociedades que fueron poblando la tierra, la crema innata. O sea, ponle ahí, estos seres fueron la élite, ¿sí? ¿Has visto esas películas donde están las ciudades amuralladas, pero los reyes están allá en la punta en su castillo o algo? Pues están hasta allá arriba, ¿verdad? O esas películas donde está Zeus y todos ellos que están en el monte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente estas personas, estos seres, mitad seres humanos y mitad algo más, con sus capacidades, con sus poderes sobrehumanos, realmente constituían una élite que estaba medio apartada de toda la gente a la que gobernaban. Ese modelo es un modelo que también tenemos en la actualidad y que ya lo veremos con mayor detenimiento, porque esta descendencia sigue entre nosotros. Más que tú ni idea de que están acá. Nosotros conocemos, los hemos visto, a estos Giborim, ¿sí? Los hemos visto en la actualidad, no sabes quiénes son, pero sí los has visto y te los voy a mostrar en su momento, pero también los has visto en los registros de la historia. La pregunta es, ¿de ahí viene entonces cada mitología? La respuesta es, no te me adelantes porque voy exactamente a ese tema. Entonces, quiero darles otro dato, nada más acá, por favor. Nosotros los hemos visto cuando hemos estudiado la historia universal. Pero déjame decirte algo más. La palabra Nefilim tiene dos usos en la Biblia. ¿Ok? La primera se está refiriendo directamente a los seres espirituales caídos que fueron arrojados del cielo. ¿Ok? Estos seres que fueron humillados de su condición celestial y fueron arrojados en esta tierra. Pero yo quiero que me entiendas que no estamos hablando de un gigante como Goliat. ¿Cuánto medía Goliat? 3 metros. Casi 3 metros. Ok, no. Estos gigantes, estos Nefilim caídos del cielo, hay registros bíblicos y en la historia, y son esos que a lo mejor tú has escuchado que has dicho, ay, o sea, mira lo que están sacando. No, es que la gran mayoría de ellos medía más de 100 metros de altura. Y hay registros, ¿sí?, deuterobíblicos, o sea, apócrifos. Acuérdate que el nombre apócrifo, la palabra apócrifo, no significa falso, significa escondido. Y hay mucha literatura apócrifa que es muy seria, solo que no cumplió con todo el criterio para estar dentro del canon bíblico, pero ofrecen muchos datos muy correctos. En algunos de ellos, no me lo tomes como verdad porque esto ni siquiera es doctrina. Hay registros de gigantes de miles, de 1000
1.300 metros de altura. ¿Sí? 1.300 metros de altura. Entonces, la palabra Nefilim se refiere a esos seres espirituales que caen y que son gigantes. Vamos a ponerle un límite de más de 100 metros de altura. Esos seres, por eso te digo, no sé cómo le hicieron, engendran hijos en las mujeres humanas y nacen los Giborim, y esta primera generación de gigante celestial o angelical con humano ya no es tan alta como la primera. Ya son contados entre los 30 y los 60 metros de altura. ¿Ok? Dentro de estos poderosos, valientes y héroes, tú has escuchado, y esto lo vamos a escuchar más ahora, tenemos personajes como Gilgamesh, ¿sí? Que es adorado, ¿verdad? Algunos dicen que, y yo creo que sí, lo vamos a ver con detenimiento, que es Nimrod, que viene ahí en la línea genealógica de Génesis, que fueron contados entre los más poderosos, entre los más famosos. Y así cada generación de Nefilim, ¿sí?, iba perdiendo algo, porque la mezcla es una aberración. ¿Ok? Y entonces en la Biblia o se estudia como Nefilim, se dice Nefilim como algo general, pero nosotros vamos a ver algo en detalle. Bueno, a los Nefilim primeros, los que cayeron del cielo, pero también a los que empezaron a venir después, sobre todo esas primeras generaciones, es a lo que la Biblia les llama dioses. O sea, esos Nefilim, Dios los contó como dioses. Ahora quiero que veas este texto, por favor. Salmo 82:1. Mira, dice: Dios está en la reunión de los dioses. Es la Biblia, es inspiración bíblica. En medio de los dioses juzga. ¿Por qué se les da el título de dioses? Por esta participación de la naturaleza angelical, que a su vez tenía participación de la naturaleza divina. La palabra que se utiliza ahí para dioses es la palabra Elohim, con minúscula, que se diferencia de la palabra Elohim con mayúscula. Ok, te explico. La palabra Elohim con mayúscula se le pone mayúscula cuando dentro del contexto lo que está queriendo decir es el Dios de los dioses. En el hebreo, para hablar de lo más, se hacía una palabra plural, como cantar de los cantares. Cuando tú lees cantar de los cantares, está queriendo decir que es el cantar máximo, que no hay otro como ese cantar, es el cantar de todos los más grandes cantares. Y cuando se habla de Dios de esta manera, se está refiriendo a que no hay otro Dios más que Él. Pero también esa palabra se utiliza en minúscula para hablar de todos estos seres dentro de los cuales Dios se levanta y los juzga. Como vemos en Job, que Él los manda a llamar a todos los hijos de Dios, podríamos decir a todos los dioses, y le vienen a reportar. ¿Por qué se les llama dioses? Porque participan de esa naturaleza angelical. ¿Ok? Se refiere también a esa primera generación que cayó en la tierra y que algunos de ellos están en el Tártaro, pero otros todavía andan acá. Ahora, ¿qué pasó con esos literal, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, qué pasó con esos engendros, con esos seres engendrados de ángel con mujer humana? Mira lo que dice el versículo 6 del Salmo 82. Está hablando Dios y dice: yo dije, ustedes son dioses, ¿sí? ¿Quiénes? Los que ya nacieron de mujeres humanas. Y todos ustedes hijos del Altísimo. ¿En qué sentido? En el sentido que ya les expliqué, hijos de Dios. Pero como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes caerán. Entonces, ¿qué pasó con estos seres espirituales que se hicieron mortales y se les pudieron matar?
de los diferentes tipos de sangre que hay, pues sí y no, porque si tú te estás preocupando si traes sangre de algún demonio, yo te diría que lo más seguro es que no, porque ya pasaron muchas cosas en esta historia. Y sí hay un tipo de sangre que viene de entonces, pero lo más seguro es que personas como ustedes y como yo no traigamos ningún tipo de alteración genética demoníaca de aquel entonces. Eso lo voy a explicar en el siguiente mensaje. Cuando dice aquí, entonces miren, Salmo, por favor, aquí dice, cuando en el versículo 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, se refiere a los primeros Nefilim, a los que cayeron del cielo. Y en el 6 y 7, cuando dice, ustedes son ahora Giborim, o sea, hijos de dioses o dioses, que van a morir como seres humanos. Todos ellos han sido adorados en la historia como dioses, pero al ser la mezcla con seres humanos empezaron a morir. Muy bien, aquí es donde respondo lo que nos preguntaban acá. Yo creo que todos conocemos por literatura, por la escuela, por películas, la mitología, no solo la griega, hay muchas mitologías. Y la palabra mitología quiere decir estudio de la falsedad o de la mentira. Porque mito quiere decir eso, quiere decir algo que no existe, es una mentira, es una fantasía. Y entonces se ha querido establecer a lo largo de la historia que este estudio, el estudio de estas cosas, es pura falsedad, es como la ciencia ficción de antes, pero no es ciencia ficción. Ahora, quiero que me entiendas esto. Cuando Moisés escribe Génesis 6, porque él es el autor, a él se le dio esta inspiración, escribe esta palabrita, él estaba desmitologizando el mito. Te lo voy a decir otra vez. Estaba desmitologizando el mito. Te lo voy a decir una tercera vez. Cuando Moisés escribe Génesis 6, él estaba desmitologizando lo que más adelante iba a ser considerado mito. Te lo explico, es muy sencillo. Él estaba quitando la idea de falsedad a todas esas historias y él estaba diciendo, mis queridos, todo el mundo, humanidad entera, sépanlo, estos seres son reales y cuando se dirigía a quienes les estaba él escribiendo, él estaba diciendo, y ustedes los han visto. Y nosotros también. Te decía, en los registros históricos, en las culturas, incluida la historia o la cultura americana del continente en el que hoy vivimos. Y aquí te presento, pues, algunos. Nosotros hemos visto a las esfinges, hay muchas esfinges que son la mezcla o viene representada como un rostro femenino y un cuerpo alado de león. La sirena, bueno, las conocemos, cabeza de mujer y cuerpo de ave o de pez, perdón. El centauro, rostro y torso humano y parte inferior de caballo. ¿Has escuchado de Peter Pan, verdad? Bueno, pues es que el pan no es lo que te comes nada más, sino es un sátiro, es el sátiro, la mezcla de humano y cabra. El aqueló, que tiene cabeza masculina y cuerpo y patas de toro. Y de ahí tenemos Nereo, Tritón, todos estos te los vamos a mandar. Escila, que tienen cabeza humana y cuerpo de peso de serpiente. Otros más conocidos, más famosones, ¿verdad? El Minotauro, cabeza de toro y cuerpo humano. El grifo, no es ese señor que casi no tiene ropa que anda por tu casa, ni ese primo tuyo que no sienta cabeza. De pronto ya parecen así, ¿verdad? Pero no son eso. Es un híbrido de león alado con cabeza de águila. Y el hipocampo, un caballo con cola de pez, ¿no? No el caballito de mar, es otro. La quimera, todas estas son parte, lo están por todos lados, hasta en exposiciones, ¿verdad? Y todos creen que son cuentos de hadas.
Animal de 3 cabezas y 3 partes, león, cabra y serpiente. Esa es la quimera. El Pegaso, ¡guau! Cuántas historias, ¿no? El caballo blanco con alas. Y tenemos otros monstruos que los hemos visto en documentos, en piedras, en cavernas, en documentos antiquísimos, como las mantícoras, los basiliscos, las arpías. Las arpías no son esas tías lejanas que no te caen bien, ¿no? Las górgonas y las hidras, entre muchísimos otros seres que no son producto de la imaginación descontrolada de alguien, ni del efecto de las drogas, sino que están registrados en documentos muy serios de cada región, de cada país o de cada cultura. Pregunta, pastor, ¿no murió toda esa descendencia del diluvio y esos ángeles fueron castigados? Los mandó al infierno a según Pedro. Los demonios siguieron desobedeciendo. Miren, me encanta porque me están preguntando, pastor, ¿y todo esto no desapareció con el diluvio? Y es exactamente lo que les voy a decir, así como hace rato estaba respondiendo acá, es exactamente lo que te voy a mencionar. Pero quiero que te quede claro que todo esto quedó registrado en documentos serios de cada cultura, ¿eh? Y nosotros lo estamos viendo no porque estén en los registros de otras culturas, sino porque la Biblia da testimonio de estos transhumanos, ¿sí? Que incluso vamos a ver con mayor detalle en la siguiente predicación. Pero exactamente aquí es donde tenía el punto. Esta fue la extrema maldad a la que llegó el ser humano en combinación con los seres espirituales, que dio como resultado que Dios destruyera toda la tierra con el diluvio, que fue la depravación sexual a su máximo nivel con la intención de alterar genéticamente al ser humano. Entonces, tenemos el diluvio y el postdiluvio. Por esa causa Dios mandó el diluvio. Y por eso fue elegido Noé y su familia. Pero quiero que entiendas, Noé no tenía una aureola acá en la cabeza. Noé era un hombre como tú y como yo, igual de pecador. Bueno, más o menos, ¿sí? Pero mira lo que dice la escritura de él. Capítulo 6 de Génesis, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Va a hablar de las generaciones. Pero mira lo que dice antes de mencionar sus generaciones. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y no es que no tuviera defectos, no es que no tuviera un gen ahí que fuera a ser calvito o chaparrito. Era un varón perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra perfecto es la palabra tamim, que quiere decir, ojo, quiere decir sin defecto, entero, íntegro. Pero no está hablando de perfección, de integridad, de conducta. Lo que está diciendo literalmente es que su ADN estaba sin alteración y que él no se había prestado para toda la depravación de sus tiempos. Mientras en la escuela a todos los niños les enseñaban de la ideología de género, Noé cuidaba a sus hijos y les decía, ustedes no crean absolutamente nada de eso, porque si no, luego se van a andar ahí mezclando y haciendo una cantidad de barbaridades. La palabra generaciones habla literalmente de linaje, de descendencia y de posteridad. O sea, lo que está diciendo Dios es, este es el único hombre, junto con sus hijos, que no se ha prestado a toda la depravación. Y entonces viene el problema que nos están diciendo allá en casita. Si Dios mandó el diluvio y dice que todo ser viviente murió, menos 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, tenemos 8 ADNs humanos que salieron del arca. Ajá. El problema, mi querido amigo, mis queridos amigos, todos los que nos están oyendo, es que si después del diluvio ya no hubiera ningún registro de gigantes ni de nefilims, pues estamos resueltos, tranquilos. Pero en mismo Génesis, después del diluvio,
vienen nuevas apariciones de Nefilims, de gigantes, de Giborims, con una cantidad de variedad impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Te voy a decir lo que hay dos o tres explicaciones, pero te voy a decir la más sencilla y la más contundente, porque tiene todo el respaldo bíblico, como ahorita vamos a ver. Lo que puedes tener seguro es que se murió todo ser humano con el diluvio, que murieron todos los animales y que murieron todas las plantas, menos lo que estaba en el arca, ¿ok? Cuando hablamos de seres humanos, de fauna y de flora, murió todo menos lo que estaba en el arca. Pero ¿qué pasó con los Nefilim? ¿Murieron? Ahí está el tema. No hay registro de que los Nefilim, la primera generación, la que cayó, muriera. ¿Perdón? Bueno, podemos hablar de una destrucción. Es que me están diciendo la rama de olivo y nadie había plantado. Es correcto. Pero después de todo, o sea, lo que hubo fue una destrucción de la vida que estaba ahí, pero no de la materia que ya estaba ahí. O sea, se volvió a establecer el mismo principio de la creación. ¿Me estoy explicando? O sea, se vuelve a establecer y no es una generación espontánea, accidental, sino que todo fue un reseteo donde todo vuelve a la condición original. ¿Pero sí me entendieron? O sea, los que no murieron con el diluvio fueron los ángeles caídos. A ellos no los destruyó el diluvio. Y precisamente por eso los vamos a ver inmediatamente después en la construcción de la Torre de Babel. Ya te voy a explicar eso en otro mensaje, pero hoy te quiero mostrar, para ir hacia la parte final, a los Nefilim con Abraham. Y aquí yo creo que vas a entender muchas cosas que están pasando en tu casa y en tu nación. ¿Ok? Yo creo que me puedes entender cuando te digo que a partir de ahora vas a empezar a ver la Biblia con otros ojos. Porque muchos de los textos que habíamos leído y que no entendíamos o no los entendíamos del todo, hoy los estamos empezando a entender. Y déjame decirte algo. Los textos que para ti eran aburridísimos, porque decían un montón de nombres, y las genealogías, y los nombres que ni los puedes pronunciar, que decías, no, pero ¿para qué Dios pone esto? O sea, a mí de qué ahorita vas a empezar a entender. Génesis capítulo 14. Ya vamos para aterrizar, amigo, así que pon toda tu atención. Mira, aquí vamos a uno de esos textos con nombres interminables y aburridísimos. Pero ahí es donde Dios escondió cosas tremendas. Dice, aconteció en los días, y empezamos, de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ahora quiero que entiendas algo muy sencillo. Todos estudiamos alguna vez o hemos escuchado de la teoría de los conjuntos. Muy sencillo, ¿no? Tú vas a agrupar en un conjunto cosas que estén relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, vas a poner en un conjunto plátano, guayaba, papaya, melón. Y en otro conjunto vas a poner carnitas, chicharrón, tortillitas y salsa verde, ¿no? Ahí para irles generando un poquito de hambre. Eso es lo que tenemos aquí. Lo primero que tenemos son reyes de Persia. Los primeros que mencionamos hasta en el versículo 1, hasta Tidal, rey de Goim. Después hay un segundo conjunto. Quiero que sepas que para ti es conocido Sodoma y Gomorra. Pero no solamente era Sodoma y Gomorra las ciudades depravadas sexualmente. También están estas otras que se están mencionando acá, que son Adma, que son Seboim, Bela y Zoar. Entonces son dos conjuntos. Aquí lo que tenemos es que dos reyes empiezan una guerra contra otros reyes de las ciudades más depravadas,
sexualmente hablando, vivían una depravación sexual terrible ya después del diluvio. Ahí tienes que otra vez se volvió a dar esto. Pero luego sucede algo que es lo que no habíamos visto. Aparecen otros reyes o gobernantes. Ojo acá. Capítulo 14, versículo 5. Dice, y en el año 14 vino Quedarlaomer, que este cuate era tan picudo como su nombre, así de grande. Quedarlaomer era de verdad el picudo de picudos, porque aparte él era ser humano. Y era rey de Persia, de una de las regiones de Persia. Dice que vino Quedarlaomer, y los reyes que estaban de su parte, ojo acá, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Bueno, estos personajes que se mencionan aquí, mi querido, ya no son seres humanos. Son parte de los Giborim que vimos en Génesis 6, que fueron destruidos por el diluvio, no los seres angelicales, pero acá vemos nuevamente que ya están presentes en la tierra. Sí, suponemos que los ángeles son inmortales, sí son inmortales, los ángeles caídos, efectivamente, para ellos está reservado el infierno y el lago de fuego y allá serán destruidos para toda la eternidad. Mientras tanto, siguen vigentes. Exactamente. Lo que podemos entender es que fue precisamente en esa cuando viene esa primera depravación en Génesis 6, cuando los aprisiona en el Tártaro. Sin embargo, vuelve a suceder. Te voy a explicar por qué vuelve a suceder. Repito, estos que acabamos de leer aquí en el 5 ya no son seres humanos nada más, son parte de los Giborim. Te voy a ir diciendo uno por uno. Los refaitas, ¿sí? Ellos también tienen el significado de gigantes, pero ojo acá, y te voy a hablar de esto en un mensaje próximo que vas a entender, vas a decir, Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo? Lo vas a entender, pero aquí te voy a dar un adelantito. Esta palabra refaitas viene de la raíz rafá. Ahora, la palabra rafá quiere decir curar, cuidar, médico, restaurador, sanador y sanar. Por eso es que nosotros vemos y se presenta Dios después del cruce del Mar Rojo, se presenta como Jehová Rafá. Yo soy Jehová tu sanador. Porque la palabra Rafá quiere decir curar y quiere decir sanar. Pero cuidado, porque también tiene un lado B. Esta misma palabra quiere decir bajar, debilitar, desamparar, desfallecer, desmayar, flojo, intimidar y negligente. ¿Qué te estoy diciendo? Que estos reyes tienen la capacidad de sanar y no son ángeles de Dios, no son siervos de Dios. Tienen la capacidad de sanar, pero también tienen la capacidad de debilitar. Así que, cuando tú dices, oye, ¿cómo estás? Pues medio bajoneado. Pues puede ser porque a lo mejor no dormiste bien, pero también podría ser por una actividad espiritual que te esté metiendo debilitamiento, desmayo, desfallecimiento, y que son de esas veces que vas al médico y no te encuentran por ningún lado que tienes, pero tú te sientes como que decimos en México, ¿verdad? Esa palabra que yo creo que también habrá sido como del arameo antiguo, que te da el soponcio, ¿no? Y entonces uno se queda, caray. Bueno, yo creo que el soponcio es una obra satánica ahí, espiritual, maligna, que te desvaneces, ok, pero es real. Y ahora ojo mis queridos padres,
Porque resulta que la flojera también tiene una base espiritual. ¿Mm? Y muy posible tú tengas que ir a sacar demonios de la casa, del cuarto de tus hijos, porque ¿no te parece increíble que por más que les dices que se activen, nomás no? Bueno, hasta la negligencia tiene una raíz espiritual basada precisamente en estos gobernantes. Y estos refaítas estaban en Astarot Keraim. Esta es una ciudad, pero se refiere a una deidad sidonia, y era la diosa de la fertilidad, donde se realizaban todo tipo de actos sexuales, ¿sí? Para que hubiera una mejor cosecha, pero ¿qué crees? Todo tipo de depravación sexual entre seres espirituales y seres humanos, entre seres espirituales y animales, entre animales y animales, o sea, era una cosa verdaderamente espantosa. Por eso, mi querido, no es una coincidencia, una casualidad, que si tu hijo está esclavizado a la pornografía, también esté manifestando una flojera, un decaimiento en su estilo de vida, porque ahí está bien atorado con todos estos demonios. La palabra Keraim, Astarot, Keraim, está hablando de una figura representada, una deidad representada en el cuerpo de una mujer con cabeza de cabra y cuernos grandísimos, que es como resplandeciente, como un rayo, y nosotros más en la actualidad lo conocemos como Baphomet. Déjame ir hacia adelante. Pero todo esto puede estar bien metido ahí en tu casa. Los husitas. Los husitas, o susim, en el plural hebreo, fíjate, quiere decir seres conspicuos, bestias o criaturas que se mueven en los campos. Así que todos esos videos que ves por ahí, que vimos a no sé qué, son cosas reales. Los emitas. Fíjate qué interesante, porque de la palabra emita es de donde se tomó la palabra emo, para hablar de los emos. Y a lo mejor tú tienes ahí un hijo, o un sobrino, o un pariente, que anduvo o anda de emo. La palabra imita quiere decir espantar, espanto, formidable, miedo, temblor, temor, terror, y también quiere decir ídolo. Así que lo que tú ves en esas tribus urbanas, los darquetos, los emos, ¿sí? Los punk, todo eso tiene no solamente una base filosófica, sino son cosas, manifestaciones de estos gobiernos que todavía están aquí en la tierra y que generan todo esto. Los oreos, quiere decir cavernícola o troglodita, seres que viven en cavernas, en cuencas o en madrigueras de serpientes. Así que muchos de esos registros que luego den y que todo el mundo tira de a loco, hay que tener un poquito más de apertura a partir de ahora. Bueno, y aquí viene la palabra que Dios tiene para ti el día de hoy. Te decía de este rey Kedorlaomer, que este cuate debió ser de verdad alguien grandioso, porque él primero conjuntó a los otros reyes para hacerle guerra a los reyes depravados de todas esas ciudades como Sodoma y Gomorra. Pero este rey también enfrentó a todos estos seres híbridos antes que a los reyes de Sodoma, y a todos los venció. Ahora, fíjate, te voy a mostrar que veas lo que pasó. Versículo 11 del capítulo 14. Ya voy a acabar, ¿eh? Dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. ¿Quién? Kedorlaomer y todos los demás reyes que estaban con él. Y todas sus provisiones, y se fueron. Pero resulta que ahí estaba viviendo un personaje muy particular. Dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, ahí fue donde lo secuestraron a
Lot, el sobrino de Abraham. Así que quiero que entiendas esto. En la mitad de todas, o sea, en medio de todas estas batallas entre seres híbridos, angelicales, con todos estos poderes de generar desmayo y todas estas cosas, de generar temor, terror, de curar, ¿no? De ahí vienen los curanderos, ya te voy a hablar de eso. Estaba en medio de todas esas tierras, estaba Abraham y estaba Lot. Un viejito de 75 años de edad, con su señora esposa, con dinero, sí, pero este hombre no era un guerrero. Y aún si hubiera sido un guerrero, ya estaba chochito. Génesis 14:13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Fíjate la actitud de Abraham. Fíjense, porque yo luego veo unos jóvenes de menos de 20 años que digo, no puede ser. Fíjate la actitud de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a su ejército. ¿Ya viste? ¿Ya viste que armó a su ejército? Y armó a sus criados. A sus criados, por el amor de Dios. ¿Te imaginas al criado? Órale, mijo, agárrese la hoz y el trigo y ponte una vacinica en la cabeza y vámonos. ¿Contra quién? Vámonos, nada más vamos contra el rey que acabó con todos los híbridos. Y que acabó con todos los reyes. Dice, todos los criados nacidos en su casa, híjole, mira por qué está puesto, ve por qué está puesto estos datos, estos detalles. 318 criados, pero resulta que siguió al rey hasta Dan. Dios de mi vida. Estamos hablando de un ser humano de 65 años, no de los héroes de renombre. Con 300 criados que no eran guerreros, a salir a pelear contra 5 reyes que habían derrotado a los gigantes de su época. ¿Qué pasó? Génesis 14:15. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó y le siguieron hasta Joba del norte de Damasco. Ve lo que sucedió. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Un rescate que ni los Marines de los Estados Unidos se puede aventar con todas sus armas. Todo lo rescataron. Yo quiero que ahora que ya sabes lo que dicen estos textos, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo fue posible que un viejito con 300 criados pudiera rescatar a toda su parentela, con toda la riqueza y con todo y mujeres? Te voy a dar la respuesta. Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, se está refiriendo a Abraham, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, no nada menso, ¿verdad? Nada tonto, el rey de Sodoma, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero no solo apareció el rey de Sodoma, dice, entonces Melquisedec, de la nada aparece ese nombre, rey de Salem y sacerdote del rey, del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y lo bendijo. ¿A quién? A Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Te lo voy a decir otra vez. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que, aquí está la respuesta, que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces Abraham le dio, sin ley, no había ley, le dio los diezmos de todo. ¿Viste la respuesta? Ahí te va, para que lo tengas más claro.
detrás de todas esas guerras entre híbridos, poderosos, guerreros, héroes y seres humanos, y entre toda esa situación en la cual un pariente de Abraham se vio afectado y secuestrado, había un vigilante especial que estaba al tanto de todo lo que sucedía. Melquisedec. ¿Sabes quién es Melquisedec? Ni más ni menos que el ángel de Jehová. O sea, ni más ni menos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estamos ante otra teofanía, o más concretamente, otra cristofanía en el Antiguo Testamento. Y pastor, ¿cómo sabes que es Jesucristo? Porque Melquisedec quiere decir rey de justicia. Melqui, rey, Sadec, justicia. Y cuando lees acá, Melquisedec, rey de Salem, está hablando de rey de paz. Lo que tú tienes ahí en el original dice rey de justicia y Melquisalem, rey de paz. O sea, tú en el hebreo lees Melquisedec y Melquisalem, rey de justicia y rey de paz. ¿Y qué es lo que él hace? Que en medio de las batallas más terribles, como sacerdote, como tu sacerdote, saca pan, saca vino, que lo representan a él mismo, y ofreciéndose él mismo, nos dice, aquí estoy yo soy tu sacrificio, yo soy tu justicia, yo soy tu paz, para que obtengamos victoria y seamos rescatados de todo el mal que estamos viendo en este planeta en los días actuales. Mi querida Martí, si vas a aplaudir, dale. Si vas a ser solo tú, dale con todo tu corazón. Abraham ganó esas batallas en las que no tenía ninguna esperanza. Por una sola razón. Él era bendito de Jehová. Como tú eres bendito de Jehová. Tu victoria no va a estar en tu sabiduría, en tu fuerza, en tu dinero. De todo lo que estamos viendo en el mundo, que no tenemos esperanza para ganar una sola batalla, los que somos iglesia de Jesucristo, los que somos siervos de Él, los que les creemos, ¿sí? No importa que no tengamos nada, vamos a ganar porque somos benditos del Señor Jesucristo. Mis queridos, hoy enfrentamos gigantes más grandes que el mismo Goliat. Por un lado hemos aprendido, tenemos organizaciones mundiales que dicen querer nuestro bien, pero para las que finalmente somos simplemente ratones de laboratorio, somos carne de cañón, somos prescindibles o somos esclavos. Tenemos esas organizaciones mundiales. En el escenario también están estos virus, las pandemias, que no sabemos bien a bien de dónde vienen, pero que mantienen a la gente asustada, sometidos, y que a través de todo estas palabras que salen todos los días, hacen desmayar a toda la gente y no les permiten ya vivir una vida en paz. Y también tenemos nuevas generaciones de seres espirituales que aparecen de vez en vez por las montañas, en las ciudades, en el cielo, y que también son parte del gobierno que hoy está queriendo seguir estableciendo la simiente de la serpiente física. Así que estamos en medio de una batalla que se hace cada vez más notoria, más fuerte, más cruel. Pero en medio de todos estos torbellinos de guerras y batallas, solamente los benditos de Jehová contaremos con el respaldo de nuestro Melquisedec, de nuestro Melquisalem, que es Jesucristo, nuestro Rey de justicia y nuestro Rey de paz. Déjame terminar con esto. Versículo 21.
Dice, entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, ya lo había visto vencer a Kedorlaomer, y ahora veía al rey de justicia y al rey de paz que le servía la mesa. Fíjate, le dice el rey de Sodoma, el rey depravado, le dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Así como hoy nos están queriendo endulzar el oído de que quieren nuestro bien. Viene el rey de la depravación y le dice, mira, ¿por qué no hacemos negocio? Y responde Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Por eso hace pocas semanas te llevé a que te pusieras de pie y protestaras ante el Señor, porque eso es lo que hacen los benditos de Jehová. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo, mis queridos? Esto cada vez se está poniendo más grave. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que te doblegues. Para que supliques que tu bien venga de donde no tiene que venir, de los sistemas de depravación que están buscando destruir al ser humano. Y por eso es necesario que la iglesia de Cristo se levante como Abraham, levantemos nuestra mano y digamos al gobierno, a las organizaciones, a la tecnología, a la ciencia maligna, no a toda, pero a esa ciencia maligna, a esa tecnología maligna, a los poderosos del mundo, a los que tienen todo el dinero, de decirles, de ustedes, nada. Nada. Porque mi riqueza, mi fuerza, mi salud, mi todo viene del Dios Altísimo, en quien yo he puesto mi confianza, en Jesucristo, mi Rey, mi Señor, mi Rey de paz, mi Rey de justicia, y en nadie más voy a poner mi confianza, sino solamente en Él. Y aunque los sistemas te digan, pero es que yo tengo la fórmula para que no mueras, tú le puedas decir, aunque me muera, mi confianza está puesta en Jesucristo y en nadie más. Así que quiero decirte así de concreto y sencillo. ¿Tú quieres ser como Abraham? Ponte de pie. Y vamos a levantar nuestra mano y vamos a decirle a todos, mira, te están escuchando, En este momento te están escuchando. En este momento te van a oír y te van a ver. Y van a saber si tú estás doblegado ante todas esas fuerzas espirituales malignas o si tú te paras contra todas ellas. Te van a escuchar y van a saber si de tu corazón estás poniendo tu confianza y toda tu expectativa solamente en tu Rey de paz llamado Jesucristo, o tú vas a seguir sometido a todas esas fuerzas malignas que están operando el día de hoy a través de todo lo que estamos viendo y escuchando todos los días. Hoy tú no solamente puedes recibir paz y tranquilidad, sino vida eterna y venir a ser parte de la iglesia de Cristo, de los benditos de Jehová. Así que yo te voy a invitar a ti, ¿sí?, que entregues tu vida a Jesucristo y a todos. Rinde tu vida a Jesucristo hoy toda. Que no esperes nada del mundo. Pastor, pero es que Dios no me puede sanar por mí una medicina. Sí, pero que sea tu confianza única y exclusivamente en Él. Porque tú vas a venir, de pronto vas a escuchar las propuestas del mundo que ya se están oyendo. Los sistemas, todos esos sistemas espirituales de maldad que están queriéndonos dorar la píldora, hacernos creer que quieren nuestro bien. ¿Sabes por qué? Porque nos están diciendo, no te vas a morir. Si tú haces lo que yo te digo, no te vas a morir. Pero están queriendo que nos dobleguemos ante todos ellos. Así que te voy a pedir un favor. Primeramente cierra tus ojos y dile por favor al Señor ahí en tu lugar, díselo así como yo lo voy a decir, así díselo. Dile, Señor Jesús, yo quiero que tú seas
mi Rey de justicia. Yo renuncio a mi justicia, porque hoy reconozco mi maldad, mi pecado, y yo no quiero morir para toda la eternidad. Perdóname. Hoy reconozco mi maldad y mi necesidad de ser salvado por ti. Quiero tu justicia y no la mía. Quiero que me perdones por todo mi pecado y que me des una nueva naturaleza para poder vivir con la dignidad con la que tú me estás llamando a vivir. Hoy recibo tu perdón, recibo tu salvación y recibo también tu palabra para vivir conforme a ella todos los días de mi vida, sin ponerla en duda, sin relativizarla, cumpliéndola desde mi corazón al 100%, porque tú me das el poder por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ahora levanta tu mano, por favor. Y vamos a decir fuerte. Quiero que me escuchen. Así dilo, quiero que me escuchen. En lo físico y en lo espiritual. Que a partir de este día, mi esperanza, mi fuerza, mi poder, mi salud, mi eternidad, provienen única y exclusivamente de mi Rey de paz, de mi Rey de justicia, mi Señor Jesucristo. Y declaro a todo el que me esté oyendo que ni un hilo de mi vestido, que ni una correa de mi zapato, que no tomaré nada que provenga de un sistema maligno que me quiere engañar, sino que mi esperanza está puesta en Jesucristo y solamente en Él y nadie más que en Él está mi riqueza, mi fuerza y mi vida, el aire que respiro, los días de mis años y mi vida eterna, de tal manera que no tomaré nada que provenga de un sistema espiritual maligno, humano, maligno, sino solamente de mi Rey de paz. Lo declaro en el nombre de Jesús, porque esa es mi verdad, esa es mi esperanza y ese es mi compromiso en el nombre de Jesús. Amén.